Buenos días a todos, somos Entre Guerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el fin de semana entre el 27 y 29 de diciembre de 2024. En Ucrania el ejército ruso continúa presionando en todos los frentes, especialmente en la dirección de Pokrovsk. Actualmente las batallas más intensas se están librando en el área de Shevchenko y Pischane, donde las fuerzas armadas ucranianas están dedicando importantes recursos para evitar la pérdida de estas aldeas por la importancia para la defensa de la ciudad. Según Denis Mihal, primer ministro ucraniano, la construcción de las fortificaciones en Zaporilla y los asentamientos cercanos estaría completada al 100%. Ucrania ha asignado $45,5 millones del presupuesto estatal de Ucrania para construir un total de 358 puntos fuertes militares en la región y cientos de kilómetros de líneas defensivas. La agencia de inteligencia surcoreana confirmó que un soldado norcoreano enviado a apoyar a Rusia en Ucrania fue capturado por las fuerzas ucranianas y murió debido a las graves heridas sufridas en combate. El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur informó que el prisionero falleció en un hospital ucraniano. La Fuerza Aérea de Ucrania planea integrar los cazas Mirage 2000 franceses con los F-16 estadounidenses en una estrategia denominada Truenos y Relámpagos para ataques terrestres y combate aéreo contra Rusia. Los Mirage 2000, equipados con misiles Scalp, llegarán a principios de 2025 y los pilotos ucranianos ya se entrenan en su uso desde marzo. Aunque los Mirage son menos avanzados que los Su-35 y los Su-30SM rusos, Ucrania confía en que su combinación con los F-16 pueda degradar las capacidades aéreas rusas y fomentar un acuerdo de paz. Sin embargo, persisten desafíos logísticos, como los de mantenimiento, piezas de repuesto y la adaptación de sistemas. Francia, al reemplazar el Mirage 2000 por los Dassault Rafale, ha facilitado la disponibilidad de estos cazas, aunque algunos requerirán actualizaciones antes de su despliegue. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha afirmado que no permitirá el tránsito de gas ruso a través de Ucrania tras el vencimiento del acuerdo actual en los próximos días. Sin embargo, según Bloomberg, mantener este tránsito podría ser clave para proteger los 38.600 kilómetros de gasoductos del país. Christian Ergenhofer, del CEPS, destacan que esta infraestructura sigue siendo un punto clave en las negociaciones diplomáticas y podría ofrecer a Zelensky una ventaja estratégica si permite el tránsito continuo. Este fin de semana, Ucrania ha recibido su primer envío de gas natural licuado procedente de los Estados Unidos, lo que según las autoridades ucranianas marca un hito estratégico en su independencia energética. Este cargamento, entregado por la empresa estadounidense Venture Global y recibido en Grecia, contiene unos 100 millones de metros cúbicos de gas que serán regasificados e integrados en las redes de la Unión Europea y Ucrania. Funcionarios estadounidenses en declaraciones al medio Bloomberg han advertido que Ucrania debe retirarse de Kursk en los próximos meses con el fin de evitar ser rodeados por las fuerzas rusas, instando a Zelensky a tomar decisiones antes de sufrir bajas significativas. Los combates en Kursk son extremadamente intensos, con dificultades logísticas y tácticas que complican incluso la evacuación de los muertos y aumentan la confusión operativa. Comandantes en primera línea denuncian fallas en las comunicaciones constantes, órdenes desactualizadas y la negativa de altos mandos a modificar posiciones defensivas insostenibles, lo que ha llevado a un creciente número de soldados desaparecidos y cuerpos abandonados. Algunos líderes califican la situación como caótica, señalando la falta de claridad sobre las líneas de control y cuestionando las tácticas empleadas. Aunque la moral está baja, muchos soldados sienten que no pueden retirarse sin ceder terreno a los rusos. Sin embargo, aumenta el escepticismo sobre el alto costo humano de mantener posiciones como Kursk, mientras algunos líderes consideran que el Donbass podría estar siendo sacrificado como parte de un esfuerzo estratégico mayor. En el Washington Post se señala que las fuerzas ucranianas enfrentan una grave escasez de soldados, comparable al déficit de armas. En unidades como el 33º Regimiento, algunos puestos clave como el de conductor de vehículos blindados han quedado casi vacantes. Soldados describen que la infantería está formada mayoritariamente por hombres mayores, lo que cuestiona su capacidad para afrontar el combate. Grecia ha anunciado que ha acordado proporcionar a Ucrania 24 misiles Sea Sparrow para los sistemas Frankenstein-Buk, además de proyectiles de artillería, armamento y municiones. En Oriente Próximo, el ejército israelí llevó a cabo una operación en el hospital Kamal Adwan en Jabalia, al norte de Gaza, alegando que Hamás utilizaba el lugar como refugio para sus agentes. Según el ejército, la operación fue precedida por la evacuación de pacientes, personal médico y civiles para minimizar daños colaterales. La acción formaría parte de los continuos esfuerzos militares israelíes en Gaza, enfocados a la eliminación de infraestructura y elementos de Hamás. Funcionarios del Ministerio de Salud de Gaza y de la Agencia de Defensa Civil dijeron que las fuerzas israelíes se habían llevado a decenas de miembros del hospital Kamal Adwan para
para interrogarlos, entre ellos al director del hospital y al director de la Agencia de Defensa Civil del Norte. El sábado por la tarde, en un nuevo comunicado, el ejército israelí afirmó haber completado una operación contra un centro de mando de Hamás en el hospital Kamal Adwan en Jabalia, donde según ellos se detuvieron a más de 240 terroristas. Durante la operación junto al hospital, las fuerzas israelíes afirman que hombres armados dispararon misiles contra carro y lanzacohetes contra las tropas. 15 de los detenidos habrían participado supuestamente en el ataque del 7 de octubre. Durante la operación afirman haber abatido aproximadamente a 20 militantes y neutralizado artefactos explosivos colocados por los terroristas. Según el ejército israelí, sus tropas han matado a 14 miembros de Hamás en el norte de Gaza, 6 de los cuales participaron en el ataque del 7 de octubre. Según el Times of Israel, en el corredor Netzarim las fuerzas de defensa de Israel han establecido una amplia zona de control en la franja de Gaza tras la destrucción de aldeas palestinas y edificios residenciales. Este corredor, que abarca alrededor del 13% del territorio de Gaza, ahora incluye bases militares y puestos avanzados utilizados para operaciones contra Hamás. Aunque el despliegue se presenta como temporal, la extensión de la infraestructura militar sugiere una permanencia prolongada. Esto ha provocado intereses de grupos extremistas que buscarían restaurar los asentamientos judíos de la zona. Un comandante de la autoridad palestina habría muerto en combates mantenidos en Jenin contra la resistencia palestina. Según un comunicado de Al-Fatah, las fuerzas de seguridad continuarán con su papel natural y nacional en la lucha contra las bandas de delincuentes que solamente buscan, a instancia de los partidos regionales, alimentar los conflictos internacionales en un contexto paralelo con los planes de ocupación israelí de anexión y deportación. El presidente entrante del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos le ha dicho a Hamás que debe rendirse y liberar a todos los rehenes, incluyendo 7 estadounidenses, o correrán la misma suerte que Sinwar y Nasrallah. Según la Agencia Nacional de Noticias del Líbano, las fuerzas israelíes han intensificado los ataques en el sur del país, violando el alto el fuego acordado con Hezbollah hace un mes. Se ha informado de bombardeos violentos en zonas como Markaba o Rabta Latine, junto con incursiones terrestres en Kantara y Taibé, donde se han incendiado varias viviendas. Según fuentes como Anadolu, Israel ha infringido el alto el fuego más de 300 veces desde su inicio. La situación no hace más que elevar la tensión en la región. El jefe del Estado Mayor israelí, Herzi Halevi, ha afirmado que la guerra será prolongada, aunque ha destacado avances significativos y que Hamás y Hezbollah han sido derrotados. Halevi ha indicado que las operaciones militares se extienden desde las fronteras hasta lugares lejanos como Yemen e Irán, asegurando que la seguridad de los altos del Golán ocupados ha mejorado tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. El portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que los ataques al aeropuerto internacional de Sanaa, a los puertos del Mar Rojo y a las centrales eléctricas de Yemen por parte de los israelíes eran alarmantes. Las preocupaciones de la ONU fueron reiteradas por el portavoz de Guterres, quien afirmó que los ataques en Yemen podrían conducir a un conflicto regional aún mayor. En Siria, la nueva administración está llevando a cabo una ofensiva contra lo que ha descrito como restos del régimen del expresidente Bashar al-Assad. La agencia SANA ha informado el sábado que las autoridades estaban llevando a cabo una operación de barrido a gran escala cerca de la ciudad de Latakia, en la costa noroeste de Siria. Ahmed al-Golani, líder de facto en Siria, ha descrito los pasos hacia un gobierno interino mucho más largo, con una redacción de una constitución que podría durar hasta 3 años y unas elecciones libres que no se esperarían hasta dentro de 4. Al-Golani también ha afirmado que un cambio en los servicios ciudadanos podría verse en aproximadamente un año y ha justificado los nombramientos tan homogéneos para asegurar la armonía en esta etapa. El gobierno interino de Siria podría exigir 300.000 millones de dólares a Irán en compensación por los daños causados durante la guerra civil, atribuidos al apoyo militar iraní al régimen de Bashar al-Assad, según informes de Al-Modón. Nuevo gobernador de Damasco, Maher Marwan, afirmó que la nueva administración siria no ve a Israel como un enemigo y que no pretende involucrarse en acciones que amenacen su seguridad o la de otros países. Además, ha instado a los Estados Unidos a facilitar una mejora en las relaciones con Israel. Marwan ha reconocido que el temor de Israel hacia el nuevo gobierno podría haber llevado a bombardeos recientes, considerándolos una reacción natural frente a la incertidumbre sobre el cambio en Siria. Los ministros de Exteriores de Siria y Afganistán han sostenido una conversación telefónica en la que intercambiaron felicitaciones y expresaron deseos de estabilidad para ambos países. El representante afgano felicitó a Siria por el cambio de régimen y expresó apoyo a las decisiones de la nueva administración siria. Por su parte, el ministro sirio subrayó la importancia de fortalecer los lazos entre ambos pueblos y aumentar la cooperación bilateral para beneficio mutuo. Erdogan ha asegurado que Turquía garantizará la seguridad más allá de sus fronteras meridionales, eliminando las amenazas terroristas que emanan de esas regiones a partir de 2025.
Ansarollah ha afirmado haber lanzado un misil balístico hipersónico Palestina 2 el viernes contra el aeropuerto Ben Gurion en Israel y un ataque con drones sobre un objetivo en Tel Aviv. Además, han informado de un ataque en el Mar Árabe contra el buque Santa Úrsula, así como el derribo de un dron estadounidense MK-9 en la gobernación de Al-Baida. En Europa, la Guardia Costera finlandesa incautó el viernes un barco registrado en las Islas Cook, sospechoso de causar el daño a un cable submarino entre Finlandia y Estonia la semana pasada. Según las autoridades, el ancla del buque, parte de una posible flota paralela rusa para evadir sanciones petroleras, habría provocado el corte de la línea. Robin Lardot, de la Oficina Nacional de Investigación, señaló que investigan el incidente como un grave sabotaje. El sábado, la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, calificó el reciente sabotaje de un cable submarino entre Finlandia y Estonia como una llamada de atención urgente y pidió nuevas sanciones de la Unión Europea contra la flota en la sombra de Rusia. Afirmó que estos barcos representan una amenaza ambiental y de seguridad, señalando que a menudo arrastran anclas de manera sospechosa en el Báltico. Según Baerbock, estas actividades son parte del financiamiento ruso para su guerra en Ucrania. El Parlamento de Moldavia, controlado por legisladores pro-Unión Europea, aprobó una estrategia de defensa de 10 años que pide un mayor gasto en defensa como parte de un plan para unirse a la Unión Europea. El objetivo es aumentar el gasto de defensa para 2030 hasta el 1% del PIB, y las cifras muestran que los aumentos ya se están implementando. Los croatas acuden hoy a las urnas para elegir a un nuevo presidente y el extrovertido Zoran Milanovic parece ser el favorito de las encuestas de opinión. Su probable rival principal entre los 8 aspirantes al cargo, en gran medida ceremonial, es Dragan Primorac, respaldado por el Partido Conservador HDZ que actualmente gobierna el país. Al cierre de esta grabación, con un conteo superior al 52% en todos los colegios, Milanovic habría obtenido el 50% de los votos, con su siguiente adversario contando con un 22,3%. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, ha advertido que su gobierno evaluará medidas recíprocas contra Ucrania si ésta detiene el tránsito de gas ruso hacia Eslovaquia tras el 1 de enero. Entre las posibles represalias mencionó cortar el suministro eléctrico a Ucrania, crucial durante los apagones en este país. Fico también ha destacado que interrumpir el tránsito de gas dañaría la competitividad de la Unión Europea. A este sentido, Polonia ha manifestado que está dispuesta a aumentar las exportaciones de electricidad a Ucrania si el primer ministro eslovaco Robert Fico cumple su amenaza de cortar el suministro eléctrico. El gobierno polaco estaría dispuesto a aumentar la producción de energía nacional para compensar cualquier desequilibrio que el sistema ucraniano, que ya está bajo tensión, pudiese sufrir en caso de que Eslovaquia tomase esa decisión. El gobierno polaco ha introducido formación obligatoria en armas de fuego para niños entre 14 a 16 años en primaria y secundaria. Las sesiones incluirían montaje y desmontaje de armas, manejo seguro y prácticas de tiro con pistolas láser o réplicas seguras. La asignatura se llama Educación para la Seguridad. Polonia planea cerrar su frontera con Bielorrusia para el verano de 2025, completando un muro fortificado con cámaras termográficas, visión nocturna y una carretera para hacer patrullas con un coste de $611 millones. La expresidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, abandonó el domingo el Palacio Orbeliani en Tiflis para ceder el cargo a su sucesor, el exfutbolista Mikhail Kavelashvili. Frente a los manifestantes antigubernamentales, Zurabishvili afirmó que aunque dejaba la residencia oficial, mantenía su lealtad al pueblo y al país, declarando que su salida no significaba renunciar a la legitimidad y prometió continuar apoyando a los ciudadanos desde fuera del palacio. En Rusia, el presidente ruso Vladimir Putin ha expresado su apoyo a Eslovaquia como posible sede para negociaciones de paz sobre el conflicto con Ucrania, destacando su posición neutral como aceptable desde el punto de vista de Moscú. La propuesta fue discutida durante una reunión reciente con el primer ministro eslovaco Robert Fico. Putin señaló que Rusia no se opone a la iniciativa, subrayando la disposición de Eslovaquia para facilitar las conversaciones. En una declaración del Kremlin sobre la llamada entre el presidente ruso y Azeri, han afirmado que Putin se disculpó con Aliyev por el hecho de que el trágico incidente ocurrió en espacio aéreo ruso. El Kremlin dijo en un comunicado que los sistemas de defensa aérea estaban activados cerca de Grozny, la capital regional de la República Rusa de Chechenia, debido a un ataque con drones ucraniano cuando el avión intentaba aterrizar. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha expresado su insatisfacción con las propuestas del equipo del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a Ucrania. Estas incluían posponer 20 años la adhesión de Ucrania a la OTAN y desplegar una fuerza de paz compuesta por tropas británicas y europeas en el país. Lavrov criticó estas ideas, sugiriendo que implicaba delegar en Europa la responsabilidad de gestionar la situación en Ucrania y las tensiones con Rusia. Rusia ha anunciado que planea abandonar su moratoria sobre el despliegue de misiles de corto y medio alcance debido a las acciones de los Estados Unidos, afirmando que Washington ha comenzado a desplegar estas armas ignorando las advertencias rusas y chinas en varias zonas del mundo. Estados Unidos se retiró de este tratado en 2019.
En Asia, el ministro de Defensa afgano informó de ataques realizados en represalia contra puntos más allá de la línea hipotética que marcaría la frontera con Pakistán. Estos objetivos habrían servido como escondites y centros de coordinación para ataques en Afganistán. Según la declaración, el área atacada no es reconocida como territorio pakistaní, evitando confirmar su ubicación exacta. China ha lanzado el Sichuan, su mayor buque de asalto anfibio hasta la fecha, perteneciente a la nueva clase tipo 076. Con un desplazamiento de 40.000 toneladas, el barco puede lanzar aviones y drones con catapultas electromagnéticas, transportar tropas y operar lanchas de desembarco. Su tecnología avanzada incluye capacidades para aterrizaje de aviones similares a un portaaviones. Este desarrollo fortalece la Armada china, ya siendo la más grande del mundo, que además está trabajando en un portaaviones nuclear para operaciones en aguas distantes. En África, el informe de la clasificación integrada de la seguridad alimentaria por fases alertó que la guerra en Sudán habría causado condiciones de hambruna para más de 600.000 personas. El gobierno sudanés, alineado con el ejército, rechazó el informe, calificándolo de especulativo y acusando a la IPC de falta de transparencia y errores procedimentales. El embajador ruso en Mali acusó al gobierno ucraniano de abrir un segundo frente en África al apoyar grupos armados ilegales que actuarían contra los aliados de Moscú en el continente. Destacó que Mali cortó lazos con Ucrania debido a su supuesta colaboración con los terroristas y señaló que Ucrania utiliza tácticas como sabotajes y bombardeos contra infraestructuras civiles, tanto en su territorio como en territorio extranjero. El discurso navideño del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dirigido a sus tropas, ha generado tensiones diplomáticas con Marruecos debido a la inclusión de un mapa donde el Sáhara Occidental no aparece como parte del territorio marroquí. Medios marroquíes han criticado duramente esta representación cartográfica, considerándola una afrenta a su posición territorial. Según un experto en política exterior marroquí, esta omisión ofende al gobierno y al pueblo de Marruecos y puede interpretarse como una explotación política de un tema extremadamente sensible para la nación. Las críticas señalan posibles repercusiones diplomáticas entre ambos países, que han intentado fortalecer sus relaciones en los últimos años. Mientras, algunas fuentes marroquíes exigen explicaciones, aunque también se especula sobre si España adoptará medidas para mitigar esta controversia, como una disculpa formal o alguna forma de clarificación pública. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.